Muy bien, muy buena tarde a cada uno de ustedes. Pues nuevamente nos encontramos en nuestra clase correspondiente de Fundamentos de Derecho. Hoy vamos a tratar temas que se refieren a lo que son los tipos de normas. Ya hemos venido trabajando un poco con respecto a la información acerca de lo que son las normas de trato social, que fue el último tema que estuvimos abarcando el día anterior y nos habíamos quedado en la división de las mismas. Habíamos hablado acerca de los tipos de trato social, de las normas que son impuestas y de la forma en que nosotros debemos de comportarnos dentro de la misma sociedad. Pero hoy vamos a hablar acerca de lo que refiere a las normas religiosas. Y ahora vamos a comenzar con las divisiones correspondientes de la norma. Entonces, vamos a decir que dentro de estas divisiones está la norma religiosa o las normas religiosas, como ustedes lo quieran mencionar. Se menciona que en cuanto a la religión, pues la religión es definida por Villoro Toranzo, en este caso como la institución y sentimiento del espíritu que anima el universo. En el caso de la intuición y sentimiento del espíritu que anima el universo es por el todo, ¿verdad? Todo lo que existe, todo lo que poseemos, todo lo que nosotros podemos creer y que a pesar de que no lo vemos, pues sabemos de que existe. Aparte de ello, Guillermo Cabanellas, pues al respecto de la religión, pues él toma de que es una creencia en lo sobrenatural, en un principio y en un final de la vida ajenos al hombre, en una justicia suprema y definitiva sin error posible. Acá se habla del alfa y el omega, ¿verdad? Lo que es el principio y el fin. Se nos menciona también la parte sobrenatural, porque recuérdense que en materia social, en materia de la sociología, pues la sociología pues en sí no cree en la parte religiosa. Y pues como podemos observar, se determina que acá todo lo religioso se entiende por algo sobrenatural, se entiende por algo que no existe, que no hay una prueba científica que ha existido ni nada por el estilo. Es por ello de que se menciona en esta forma. Sin embargo, también se tiene que las normas religiosas forman parte de los 4 grupos principales de normas sociales. Juntamente con los convencionalismos, en este caso las convencionales, la moral, la jurídica, y es definida de que son aquellas inspiradas por la idea suprema de Dios y tiene como principio el objeto o como principal objeto ayudar al hombre o lograr un fin último en una vida que no es la terrenal. ¿Qué quiere decir? De que en su momento dado, cuando el hombre pues se prepare para la muerte, pues acá se le va a ayudar, ¿verdad? Pero no se le va a ayudar de manera terrenal, sino se le va a ayudar de manera espiritual. Se considera a la conducta del hombre, no solo en sus relaciones con sus semejantes, cómo me trato yo con mi semejante, ¿verdad? También con el trato como el derecho, sino en sus actos para con Dios y consigo mismo. Recuérdese que dentro de uno de los mandamientos a nosotros nos mandan ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si en este caso pues me amo a mí mismo, pues yo no le voy a hacer daño a mi prójimo, porque lo voy a amar como que si fuese yo mismo, ¿verdad? Entonces es por ello de que se determina en esta parte. De igual manera, pues viene las partes, la siguiente, que es una norma jurídica. Y dentro de la norma jurídica podemos determinar otros aspectos, como por ejemplo que las normas jurídicas son imperativos o contienen aspectos imperativos que se dirigen a los destinatarios para provocar en ellos la idea de que una determinada línea de proceder debe ser seguida
En este caso debe ser seguida obligatoriamente, ¿verdad? Si me dan una orden, yo la debo de cumplir. Si hay algo que hacer, yo debo de hacerlo porque en este caso, pues se debe de cumplir. Aparte de ello, cuando la norma jurídica manda, ¿verdad? Esta norma jurídica cuando manda, pues puede prohibir o permitir unas determinadas conductas frente a otra. Acuérdese que la prohibición o la permisión de lo que es la conducta, pues va a refrenar mucho al ser social, cómo me debo de conducir ante las demás personas, qué puedo y qué no puedo hacer. Dice también que lo hace porque sobre la base del dictamen valorativo de la razón considera que es lo más justo y razonable. Quiere decir de que acá nos vamos por lo justo y lo ecuánime, ¿verdad? Lo justo y lo razonable. Si es justo, pues pago el precio. Si no es justo, por lo razonable que es demasiado caro, pues yo no voy a pagar el precio correspondiente al producto, ¿verdad? Entonces, acá en normas jurídicas debemos determinar no solamente la norma, sino que la prohibición y la permisión de la misma. ¿Qué tengo permitido hacer? ¿Qué no tengo permitido hacer? Hoy por hoy, pues tenemos prohibido circular ciertos números de placas, ¿verdad? Y ciertos números de placas pueden circular otro día. Y así nos vamos. Pero si yo violento esta normativa, entonces, pues la sanción a la cual voy a ser acreedor es a una multa de 500 quetzales. Esta es una forma en la que nos pueden prohibir o nos pueden permitir una determinada conducta. Asimismo, nos dicen que en primer lugar, los mandatos contenidos en las normas jurídicas han de ser emitidos por una voluntad legitimada para establecer la norma. Cuando hablamos de una voluntad legitimada, quiere decir de que debe ser legítimo, debe ser puro, debe ser de un alto mando. No puede ser de un igual a mí mismo, ¿verdad? Si usted se da cuenta, las leyes no las promulga usted, no las promulgo yo, no las promulga otra persona que esté a mi mismo nivel. En este caso tuvo que ser una persona técnicamente, llamémosle así, de mayor conocimiento en cuanto a política, en cuanto a la sociedad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Aunque sabemos que en muchas ocasiones pues esto queda relegado por el hecho de que va a ser una ley quien menos sabe, quien no sabe de leyes, pero que va a ir directamente a lo que es la conveniencia personal o de un partido político. Asimismo, pues en segundo lugar, y a diferencia del simple mandato, se caracteriza por convertirse en regla estable de conducto. Conducto es de conducción, de cómo me voy a conducir para todos aquellos que le están sometidos. Está dotado de una cierta duración y estabilidad en el tiempo. Quiere decir de que hay un tiempo estable para que éste pueda funcionar. Hay un tiempo determinado para que esta normativa funcione. No quiere decir de que hoy lo pongo y mañana lo quito. Aunque, si se recordarán, recientemente pues se nos han emitido leyes paulatinamente y en forma consecutiva, ¿verdad? En donde el estado de calamidad se ha ido prorrogando y prorrogando cada 30 días, cada 30 días, cada 30 días y así sucesivamente. Entonces, no es tanto del quitar y poner, sino que debe llevar un tiempo establecido. El mandato propiamente dicho agota su existencia y su función en el momento mismo de ser cumplido. Mientras que yo cumpla, en ese momento se agota la existencia. Si hay una norma, me dicen, usted debe permanecer en su casa. En el momento en que yo me quedo en mi casa, pues la norma deja de funcionar y se agota su persuabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Ya no hay de qué manera me tengan que obligar a quedarme en casa, porque de hecho ya estoy en ella, ¿verdad? Dice también que se va a agotar la existencia y su función en el momento mismo de ser cumplidos. Si usted se da cuenta en las calles, si yo me conduzco en un vehículo que es una placa que no corresponde circular hoy, pues doy la pauta para que esto no se haya agotado
y que su función siga existiendo. ¿Qué quiere decir? Me detienen, me ponen la multa y pues más adelante si me vuelven a detener, pues yo debo de enseñar la multa que ya me pusieron, ¿verdad? Pero se supone que yo ya fui multado y no me pueden multar nuevamente. Pero en el momento en que me dicen a mí, mire, usted no puede circular porque tiene placa par, entonces simple y sencillamente yo obedezco, ya no salgo a las calles y en ese momento pues termina la función de dicha normativa. Por el contrario, la norma jurídica se independiza del acto de voluntad que le dan nacimiento, se objetiva y se regulariza, ¿verdad? En este caso, pues la norma jurídica se va a independizar del acto de voluntad. Quiere decir que la norma jurídica, aunque por medio de la coerción me obliga a hacer, yo estoy en la satisfacción de determinar si por medio de mi voluntad lo hago o no lo hago. Si yo lo hago, pues la norma jurídica acá, aunque es independiente, ya no va a tener validez. Pero si yo dejo de hacerlo, si yo dejo de cumplirla, entonces sigue teniendo validez. Adicionalmente a esto, pues me voy a percatar de la siguiente clasificación de las normas jurídicas. Esta clasificación viene a establecerse por parte de García Maínez, quien establece al respecto. Clasificar es un problema de perspectiva. Hay tantas clasificaciones como criterios de división, pero la selección de estos no debe ser caprichosa. Eso es lo que cree García Maínez. Y también nos dice que las normas jurídicas se agrupan en. Esta es la clasificación que García Maínez pues establece en la forma en que quiere clasificar lo que es la expectativa de las normas jurídicas. No precisamente debe ser de esta forma. ¿Por qué razón? Hay distintos autores y los distintos autores pues van a venir a clasificar de distintas formas, van a identificar de distintas maneras cada uno de los aspectos que nosotros tenemos acá. Dentro de las mismas, pues nosotros podemos mencionar que aparecen, que de las normas jurídicas se van a agrupar. Número uno, desde el punto de vista del sistema al cual van a pertenecer. Esto va a depender mucho de qué sistema pertenece, ¿verdad? Si es jurídico, si es social, si es penal, si es civil, si es laboral, etcétera, etcétera. Dice también que es desde el punto de vista de su fuente, de dónde proviene. Si proviene de un derecho romano, pues muchas veces se determina hacia el derecho civil, ¿verdad? Acuérdese que cuando hablábamos al principio del año acerca del jus imperium, el jus imperium, el imperio de la ley, ¿verdad? ¿De dónde proviene ese imperio de la ley? ¿De dónde se enmarca ese imperio de la ley? También se habla acerca desde el punto de vista de su ámbito espacial de validez. O sea, ¿en qué espacio va a valer la norma jurídica? Por ejemplo, hoy por hoy podemos determinar que las normas nos están rigiendo. Sabemos de que Zacapa, por darles algunos, Zacapa, Guatemala, y no recuerdo que otros departamentos más, pues estamos en un toque de queda y la circulación pues ha sido promovida hacia el día par o impar, y ese es el número de placa que debe circular. Mientras que los demás departamentos que no son mencionados con esta expectativa, ellos pueden circular libremente. Mientras que al menos acá en Guatemala, pues nosotros estamos en la expectativa de cómo conducirnos par o impar y que solamente son las placas particulares, motocicletas, placas comerciales, placas de organizaciones, etcétera, etcétera, pues ellos pueden circular libremente. También nos hablan acerca desde el punto de vista de su ámbito temporal de validez. Cuando hablamos de temporal, temporada, tiempo,
En este caso, recordemos que las normas jurídicas, pues no necesariamente tienen que estar vigentes toda la vida, ¿verdad? Por ejemplo, hay normas que se establecen por un periodo corto, un periodo largo, un periodo extenso o un periodo medio. Si recuerdan, los estados de calamidad se han ido actualizando y han estado de cada 5 al 5 del siguiente mes, ¿verdad? Entonces, este es el tiempo de la vigencia de cada uno de los estados de calamidad. Y pues ahorita las normativas que el día domingo nos las dio el presidente, pues establecía de que por 15 días más nosotros íbamos a estar de esta manera y según el comportamiento de estos 15 días más, pues íbamos a poder observar si nos iban liberando poco a poco o seguíamos bajo las mismas condiciones, ¿verdad? Aparte de ello, pues también nos hablan acerca desde el punto de vista de su ámbito material de validez. Cuando hablamos de material de validez, pues va a depender en cuanto a qué materia se va a trasladar. Si es una norma jurídica en materia civil, en materia penal, en materia laboral, en materia mercantil, en materia, llamémosle bueno, ya les había mencionado la civil. Entonces, en estos casos, nosotros en muchas ocasiones podemos determinar en qué materia se va a establecer. También hay en materia internacional, imagínense, hasta dónde llega el imperio de la ley, hasta dónde llegan las normas jurídicas, ¿verdad? Que hay una norma, una normativa que se puede establecer a nivel internacional y que yo debo de obedecer, aunque no haya sido establecida por mi país. También vamos a tener desde el punto de vista de su ámbito personal de validez. ¿Por qué razón en el ámbito personal de validez? Pues va a depender mucho de la persona. Hagamos de cuenta, si hablamos de impuestos, esta es una norma jurídica, los impuestos, ¿verdad? Pero recuérdese que los impuestos determinan que el impuesto de solidaridad no me afecta a mí como persona individual y que soy una persona asalariada. Entonces, va a depender de lo que es el ámbito personal. Ahora, si yo fuera una persona jurídica, entonces el ámbito personal sí entra en materia, porque viene a afectar la personalidad y la personería de lo que se refiere a una persona jurídica. Porque quiere decir de que ya tiene un negocio, debe de establecerse como tal y debe pagar el impuesto de solidaridad. Es de esta manera de que también nosotros podemos tener desde el punto de vista de su jerarquía. En el punto de vista de su jerarquía, pues, ¿cómo es la norma? Recuérdese que nosotros ya determinamos la clasificación de las normas, que son normas que se van a establecer. Primero está la ley suprema, que es la Constitución Política de la República y que esta es la que nosotros conocemos como Carta Magna, ¿verdad? Y de igual manera, pues luego de la Carta Magna, pues vienen ya las establecidas de acuerdo a lo que nosotros pudimos ver en la pirámide de Kelsen. Se recordarán ustedes que en la pirámide de Kelsen nosotros determinábamos la jerarquía de las normativas. Y acá era donde nosotros podíamos determinar cómo era que éstas se establecían, cómo era que nosotros íbamos a establecer la jerarquía. Por ejemplo, ya lo mencionamos, tenemos lo que es la Constitución, que es la norma suprema, ¿verdad? Tenemos las leyes ordinarias, las leyes reglamentarias, los acuerdos, los reglamentos, entre otras características. Y pues esto pues va a depender mucho de la jerarquía en que nosotros podamos trabajar. Aparte de ello, pues también tenemos desde el punto de vista de sus sanciones. Si hablamos desde el punto de vista de sus sanciones, pues nosotros podemos determinar de que la sanción pues puede ser una sanción económica. Recuérdese que si hablamos de una sanción económica, una multa, puede ser una, llamémosle una pensión alimenticia,
puede ser también lo que es una caución económica, puede ser entre otras características, ¿verdad? Y todo esto pues va a determinar en cuanto a la característica de la sanción. También puede ser una sanción penal, de que yo tengo que ir a cárcel. Puede ser una sanción que determine lo que va a referir a la información y que podría ser por una evasión fiscal. Todo va a depender de la sanción que se va a determinar. También vamos a tener desde el punto de vista de su cualidad. El punto de vista de su cualidad, pues va a depender mucho de que en qué materia se va a establecer y la cualidad en la cual se va a encontrar. Por ejemplo, si hablamos de un contrato, bueno, la cualidad de los contratos es que puede ser un contrato de arrendamiento, puede ser un contrato de cesión de derechos, puede ser un contrato de donación, puede ser un contrato de compraventa, puede ser un contrato de promesa de venta. O sea, pueden haber varias situaciones en base a la cualidad. También tenemos desde el punto de vista de sus relaciones complementarias, de las relaciones en su complementación o la complementaria. Por ejemplo, el Código Civil en ocasiones se complementa con el Código Penal. Haga de cuenta, por medio de lo que es el Código Civil, a mí me establecen una pensión alimenticia y me indican que yo debo de cumplirla, ¿verdad? Esto es en parte en materia civil, que yo tengo que proporcionar alimentos a mis menores hijos, etcétera, etcétera. Pero resulta que yo soy incumplido y no le pasé la pensión alimenticia a mis hijos y lo que hago es olvidarme de ellos, ¿verdad? Entonces puede mi esposa o mi ex esposa venir y establecer una demanda y como yo no quiero pagar, pues entonces viene el de lo que era materia civil, pasa a ser materia penal y a mí me pueden enviar preso porque yo no estoy cumpliendo con lo que es el derecho de dar lo que se merecen mis hijos, ¿verdad? Entonces acá yo puedo pasarme de lo que es la complementación de una materia civil a una materia penal. También se puede pasar de la materia laboral a una materia civil o viceversa, de materia civil a una materia laboral, ¿verdad? Aparte de ello, también tenemos desde el punto de vista de sus relaciones con la voluntad de los particulares. ¿Por qué razón? Cuando hablamos de la relación con la voluntad de los particulares, por ejemplo, una donación entre vivos. Cuando hablamos de una donación entre vivos, bueno, yo tengo una porción de tierra y pues como su nombre lo indica, se la quiero donar a X, Y, Z persona. En el mejor de los casos, a mis hijos, ¿verdad? Vengo yo, hago un contrato de donación entre vivos. Y acá lo que hago mención es que lo voy a donar. No se lo estoy vendiendo, estoy aclarando. Es una voluntad, ¿verdad? De los particulares. Es mi voluntad el donárselo a mis hijos. Entonces, vengo yo, hago la donación entre vivos y automáticamente, pues ellos quedan establecidos como propietarios originales de lo que es la tierra. Si yo quiero, pues puedo venir y determinar un usufructo vitalicio. También es una voluntad mía o lo que es la última voluntad que se denomina como testamento, ¿verdad? Esta última voluntad, pues tal vez en el hecho de muerte, por ahí se me ocurre heredarle todas mis posesiones a X, Y, Z persona. Pero resulta que es mi voluntad. Por eso se denomina que es la relación con la voluntad de los particulares. Y bueno, aquí pues ya lo vamos a tener directamente uno a uno por el sistema al que pertenecen. Pues dicen que tenemos las normas, las nacionales, las extranjeras y de derecho uniforme, llamadas también internacionales. ¿Por qué las de derecho uniforme? Óigalo bien, las de derecho uniforme también son llamadas internacionales. ¿Por qué razón? Porque unifican, uniforman a todas las naciones. Recuérdese que Guatemala no solamente
acepta, sino debe ratificar ciertas normativas y las ratifica hasta que la institución, la Organización Mundial de la Salud, póngale, nosotros nos quisiéramos salir de los convenios que hemos firmado con ellos. Hasta que ellos decidan liberarnos, podemos salirnos de ellos. No es solamente decir, no obedezco las órdenes y hay que miren ellos si me sacan o no, ¿verdad? Yo tengo que respetarlas porque yo entré a esta organización, fue bajo mi propia voluntad y por lo tanto yo debo respetar esto. Aparte de ello, nos dice que todos los sujetos dentro de todo el territorio nacional, sin determinar una región o lugar para su cumplimiento. Quiere decir que todos debemos respetarla, ¿verdad? Acaba dirigido a todas las personas. Y se recordarán ustedes de que en la primera unidad mencionábamos que nadie puede aducir ignorancia de la ley. ¿Por qué razón? Porque la ley está establecida, la ley fue fomentada, la ley fue promulgada. Si a nosotros no se nos dio la gana de leer dicha ley, pues simple y sencillamente no venimos, no la leímos, pero la ley está. Que yo no me haya enterado, de cuenta, yo nunca miro noticias y mañana se me ocurre salir y resulta que mañana circulaban las placas pares y yo salgo con una placa impar, yo no puedo decirle al oficial que me detenga, es que fíjese que yo no sabía porque yo no miro tele. Eso ya no le va a importar al policía, ¿verdad? Él va a venir, me va a colocar la sanción y punto. Bueno, también vamos a tener que desde el punto de vista de su fuente, desde el punto de vista de su fuente, pues existen normas legislativas, consuetudinarias y jurisprudenciales. Las legislativas ya las sabemos de que es ¿cómo se llama? El legislativo, el organismo legislativo, quien viene las promulga. Las consuetudinarias son las que se vienen repitiendo y pues por su naturaleza las formamos o las normamos o bien las establecemos como ley. Y las jurisprudenciales es por la forma de interpretación de los jueces o de los que conocen de derecho. A las normas jurídicas creadas por el órgano ordinario de creación de las leyes, denominado Congreso de la República, Asamblea Legislativa o Parlamento. Recordémonos que existe el Parlamento Centroamericano, ¿verdad? A través de un proceso regulado formalmente. Se les da el nombre de legislativas. También se conocen como ordinarias. A las normas que derivan de la costumbre. Las normas que derivan de la costumbre se les conoce también como normas ordinarias. Se les denomina derecho consuetudinario a las que, bueno, a las normas que derivan de la costumbre se les denomina derecho consuetudinario y a las normas que provienen de la actividad determinada de tribunales, lo que les mencionaba anteriormente, pues se les denomina jurisprudenciales, o sea, la interpretación que da el juez, ¿verdad? Y luego, pues vamos a tener por su ámbito espacial, el espacio, ¿verdad? De validez. Nos indica que el espacio, el ámbito espacial, pues se refiere al espacio en el cual la norma jurídica será de observación obligatoria. Acuérdense lo que les mencionaba, el ejemplo que les ponía. Esto se establece en ciertos departamentos de Guatemala y tenemos que obligatoriamente respetarlo. Y este espacio no es únicamente la superficie territorial, sino también el subsuelo, aguas interiores, el mar territorial en la extensión que fija la ley y el espacio aéreo que se extiende sobre los mismos de conformidad con lo que establece nuestro ordenamiento fundamental, ¿verdad? Quiere decir de que, ay, como yo soy vecino a 2 metros, 3 metros, me queda un departamento en el cual yo puedo circular libremente, entonces me traslado de un departamento a otro para que no me estén molestando. Esa sería una, ¿verdad? En cuanto al espacio. Pero otro aspecto sería, bueno, vengo yo y voy a activar mi dron. Y como me quedo, el dron tiene la capacidad de máximo 50 kilómetros y a 20 kilómetros está la frontera de lo que es mi departamento con un departamento que no tiene prohibición. Entonces, por medio del dron voy a ir a averiguar qué hay por los cielos, ¿verdad?
Resulta que al dron se le termina la batería y se cae. Y tal vez iba infectado el dron, ¿verdad? Y la persona que lo logra cachar, que lo logra capturar, resulta infectado. Valga la redundancia del resulta. Entonces, al momento de indicar esto, pues cabe la pequeña casualidad que yo estoy violentando la ley. Y la normativa espacial, pues acá es violentada. Y por último, pues vamos a hablar por su ámbito temporal de validez, el tiempo, ¿verdad? Este se refiere a la vigencia o al periodo de tiempo que la norma jurídica será válida. Y hay dos clases de vigencias, que son la determinada, cuando se estipula exactamente el tiempo durante el cual la norma inicia y termina su obligación. Por ejemplo, acá la norma, acuerdo gubernativo, estado de calamidad, que estaba propuesto del 30, del 5 de mayo al 5 de julio. Entonces, se sabía cuándo entraba en vigencia y se sabía cuándo finalizaba. Entonces, esta es por tiempo de vigencia de forma determinada, cuando se estipule exactamente el tiempo. Ahora, también existe otra, que es la que nosotros conocemos, al menos acá en esta determinada, pues generalmente disposiciones de emergencia, así como lo que estamos viviendo hoy día, ¿verdad? Las catástrofes o de carácter tributario. Por ejemplo, ustedes tal vez ya no se recordarán, existió un impuesto denominado IETAP. Este impuesto pues tenía una vigencia de 10 años y al cumplirse pues se dejó de percibir y pues se hicieron algunas modificaciones y pues la ley entró en vigencia con otro nombre, ¿verdad? Bueno, aparte de eso también existen las que se refieren a la vigencia indeterminada, que únicamente se conoce cuando cobra la vigencia, pero se desconoce la fecha en que la misma será abrogada. El término abrogado es la terminación de la misma ley, ¿verdad? Cuando una ley es abrogada, quiere decir de que hasta ahí se terminó su tiempo de vigencia y ya no va a volver a existir. Entonces, la abrogación de una ley establece la terminación de la misma, pero una ley indeterminada, resulta que la ley indeterminada pues va a ser aquella que sabemos cuándo inicia, pero no cuándo finaliza. Hagamos de cuenta la ley del IVA. Supimos cuándo se estableció, mas no tiene tiempo de vigencia, no tiene una forma determinada para que ésta venza, ¿verdad? La normativa de la ley del ISR, la ley de circulación, etcétera, etcétera. Más bien, estas han venido siendo reformadas. La reforma lo que hace es hacer el cambio, ¿verdad? Viene a cambiar el articulado, viene a ampliarlo, a disminuirlo, pero no lo viene a abrogar. Recuérdese que la abrogación es la terminación de la ley. Dentro de esta clase de vigencia están la mayoría de leyes. Por ejemplo, esto es lo que significa la palabra verbigracia. Por ejemplo, el Código Penal. Se sabe cuándo fue establecido, pero no se sabe cuándo va a terminar. Incluso el Código Penal está siendo estudiado para hacerle reformas, pero en ningún momento se está indicando que va a ser abrogado, o sea, que va a terminar la ley. Y repito, la palabra verbigracia, pues significa, por ejemplo. Muy bien, jóvenes, entonces nos vamos a quedar hasta acá en este tema y pues espero de que las dudas que vayan surgiendo, pues ustedes las puedan establecer. Les recuerdo de que hasta esta parte entra su evaluación de lo que hemos venido viendo y su evaluación es en esta semana, así que deben estar muy atentos para poder hacer su evaluación. También les recuerdo de que usted debe estar constante dentro de los classrooms porque lo esencial es que usted pues no solamente adquiera los conocimientos, que usted aprenda, sino que también gane sus cursos, ¿verdad? Pero resulta que si llegamos a la finalización de la unidad y pues usted no ha concluido lo que es la entrega de actividades, pues desafortunadamente no podemos hacer nada, no le podemos dar una nota inventada, ¿verdad? Así de que por favor yo les suplico que vayan cumpliendo con cada una de sus actividades. Así que tengan un buen día y nos seguimos viendo en la próxima clase.